Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a este curso de Reiki. A través de este curso vamos a abordar lo que en la escuela tradicional de Reiki se denomina el nivel 1 y el nivel 2. Es decir, vamos a empezar a utilizar Reiki, a canalizar energía para tratar afecciones de tipo físico y energético de manera presencial para posteriormente avanzar y ver estos mismos elementos pero a distancia, trabajando con planos físicos pero también emocional, sanando presente, pasado y futuro. Reiki es un sistema de sanación a través de la imposición de manos. A través de Reiki nos convertimos en canales de energía universal. Es decir, cuando nosotros eh, sintonizamos con la energía de Reiki, lo que hacemos es sintonizar a través de nuestro chakra corona, establecer una conexión con lo que denominamos la fuente. Algunas personas le llaman la fuente, otras personas le llaman Dios, otras personas le llaman energía. Es ese lugar de un nivel superior en donde reside toda la fuerza de la creación. Esta energía se canaliza a través del chakra corona, ingresa a través de nuestros chakras, se sitúa en el corazón y de aquí se distribuye a través de nuestras manos. Por eso es que la energía Reiki es una energía que se canaliza desde los planos superiores y se distribuye a través del chakra corazón o a través del amor. A través de esas dos energías es que nosotros podemos trabajar con esta energía Reiki. La palabra Reiki significa universal. La palabra Ki significa energía vital. Por lo tanto, Reiki es la canalización de energía universal, energía vital. Es la energía que da la vida, es el chi, es el prana, es esta energía que finalmente nos conecta a la vida, finalmente nos mueve como seres humanos. Ese es el kanji de la palabra Reiki. Kanji es la forma en la que escriben en Japón y la forma en la que transmiten a través de sus trazos, se transmiten más bien ideas, más que letras, son ideas. Y ese es el kanji de la palabra Reiki, la cual está dividida de cierto simbolismo o significado. Esta parte que podemos ver en la imagen es lo que se denomina la palabra rey, la que está en la parte inferior, pues es ki, y vamos a ver ahorita el significado de cada elemento. La parte superior que estamos viendo en este momento significa lluvia. En este punto es la lluvia como un simbolismo de limpieza, un simbolismo de primera cuenta de limpieza emocional. Es la lluvia que todo lo lava, todo lo purifica, todo lo transforma a través de la purificación, sobre todo purificación emocional. Este simbolismo significa tres bocas, que está relacionado con lo que es mente, cuerpo y espíritu. El espíritu es la unificación de estos tres factores, porque el Reiki trabaja a través de de estas tres áreas. Es la armonización o la sanación de mente, cuerpo y espíritu. La energía Reiki, como decíamos, es una energía universal, una energía inteligente. Es decir, cuando nosotros canalizamos Reiki, muchas veces no sabemos en dónde está el origen de una enfermedad, no sabemos cuál es la raíz. Sin embargo, la energía sí lo sabe. Entonces nosotros nos convertimos solamente en canales y la energía se traslada a donde más se necesita. No necesitamos de primera instancia conocer cuál es la raíz de una enfermedad, de un dolor, de una desarmonía emocional o mental. Simplemente
la energía se traslada a aquel lugar del campo áurico que se necesite restaurar o reparar. Puede ser el campo mental, puede ser el campo emocional, puede ser a través de estos campos, puede ser el campo físico o puede ser más allá, más a profundidad en el espíritu. Entonces la energía Reiki trabaja de una manera holística, global en este sentido. Va a donde reside, a donde está la raíz de la afección y a partir de ahí comienza un sistema de reparación, de armonización, de reconexión incluso electromagnética y a partir de ahí se devuelve el equilibrio o la armonía a la persona. Entonces, este es básicamente el trabajo de Reiki. No necesariamente, Reiki ingresa, es una energía que ingresa al campo de la persona desde los planos sutiles. Es el campo, digamos, vibracional, es el aura, el campo áurico, son en sus diferentes niveles o planos, es a través de los chakras, a través del campo sutil, y a través de ese campo sutil se enlaza al campo emocional y mental y a través de esos campos es que se realizan los cambios. Por eso Reiki es parte de lo que nosotros denominamos energía vibracional. Cuando se trata de reparar el campo electromagnético se hace a través de instaurar la frecuencia vibratoria que está haciendo falta en ese espacio que tal vez esté roto, tal vez esté dañado, tal vez haya alguna rotura, fuga, etcétera. Entonces, a través de esta forma es que Reiki ingresa al sistema. Esta parte del símbolo significa entre el cielo y la tierra, porque finalmente Reiki es una energía que canalizamos desde el cielo y lo traemos a tierra. Materializamos de alguna manera la energía. Nosotros como personas somos de cierta manera el canal o esta antena que canaliza esta energía para traerla a tierra. Es una unión de dos polaridades importantes, cielo y tierra, y nosotros somos ese aspecto del canal. En el símbolo o la palabra, el extracto de ki, entonces hablamos de energía vital, el chi, el prana. Y este simbolismo tiene que ver con el arroz que es parte fundamental en Japón, que para ellos representa la vida misma. Entonces, de cierta forma, a modo de simbolismo, se integra dentro de la palabra como parte de la energía vital, parte de lo que da la vida. Entonces, finalmente, a través de Reiki tenemos todos esos elementos que podemos ver en su simbolismo y en su palabra. Finalmente, es la canalización de energía universal, energía vital, siendo un enlace entre el cielo y la tierra y unificando lo que es mente, cuerpo y espíritu. El Reiki fue descubierto por Mikao Usui, esto fue más o menos a mediados del siglo XIX. Él en aquel entonces se dedicaba al Seminario Cristiano de Japón, era director de este seminario y bueno, evidentemente era una persona muy dedicada al tema espiritual y al trabajo interior. Dentro de todo lo que fue su búsqueda espiritual, él de alguna manera se cuestionó el tema de la sanación y esto lo llevó a realizar un retiro en la montaña, dedicarse a la meditación para poder encontrar elementos para abordar la sanación a través, la sanación comparada un tanto con lo que se sabía había hecho Cristo en su momento, ¿no? Entonces, bajo este cuestionamiento y esta búsqueda es que finalmente él llega a lo que en Japón se denomina la iluminación y él empieza a tener una especie de revelación
o en donde se le daban todo lo que representaba el contexto o la filosofía Reiki, pero a través de los símbolos. En ese punto, cada símbolo representa un conjunto de elementos o cualidades o significado para la sanación. Una vez descubierto todo este sistema, él lo pone en práctica en sí mismo, ve que funciona y empieza a transmitirlo a través de su escuela con todos sus alumnos. Inicialmente el Reiki inicia de una manera como muy cerrada, como un círculo cerrado, en donde esta filosofía se, se transmite de persona a persona. No es una escuela o una filosofía o un estudio que se dé de manera colectiva abierta, ¿no? Es algo que se transmite de persona a persona y entonces de esa manera permanece cerrado. Ahorita, por ejemplo, nosotros podemos ver que los símbolos de Reiki, pues, están en internet, están a la mano, cualquier persona tiene acceso a ellos, ¿no? Anteriormente no era así. Anteriormente esa información estaba cerrada, los símbolos solamente se daban a las personas iniciadas en este sistema y había una especie de prohibición en donde nadie podía compartir ni el símbolo, ni el significado, ni el estudio, a menos que fuera a través de una persona iniciada. De cierta manera, había esta transmisión del conocimiento de maestro a alumno. El alumno en algún momento se convertía en maestro y podía transmitirlo a sus alumnos. Y a toda esta línea de aprendizaje se le llamaba linaje. Había en ese momento la creencia de que el linaje o la vibración o la conciencia del maestro como alumno te aportaba más o menos dentro de este estudio, ¿no? Toda esa filosofía inicial, pues evidentemente se ha ido transformando con el tiempo y como te decía, ahorita los símbolos están al alcance de toda persona. Ahorita vemos que los símbolos son algo que puedes utilizar o no dentro de lo que es el sistema Reiki o más bien dentro de lo que es el sistema de sanación por imposición de manos, porque finalmente la energía pues se transmite, se canaliza, se transmite y funciona con símbolos o no. De igual manera, con el tiempo se vio que el linaje no era determinante dentro de lo que es el estudio, porque finalmente el Reiki es más que un sistema de sanación, es una filosofía de vida. Por lo tanto, en la medida en la que la persona se hace practicante de Reiki y tiene un trabajo interno continuo, pues eso eleva tu conciencia. Eso genera cambios en tu vida. Entonces, finalmente, el crecimiento, la evolución o la eficiencia del Reiki depende más del trabajo interior de cada persona que del trabajo del maestro que te ha brindado el curso, porque finalmente aquí ya responde a la responsabilidad de cada persona en lo que respecta a su trabajo interior, ¿no? Entonces, esos aspectos se van modificando con el tiempo y ahorita tenemos un sistema Reiki más abierto, en donde incluso el tema del dinero deja de ser ya una interferencia, porque antes los cursos de Reiki en Japón, a través de la escuela, a través de maestros, a través de linajes, era altamente costoso, no era para cualquier persona, no era accesible a cualquier persona por cuestión de dinero, porque se creía que el dinero tenía que ver con la responsabilidad de la persona y esta responsabilidad sobre todo en el cierre o en el hermetismo que había en la difusión de esta corriente, ¿no? Sí, de esa corriente alternativa, ¿no? Entonces, todo eso se ha transformado a través del tiempo y bueno, hoy tenemos un sistema mucho más abierto, más accesible a todas las demás personas.
De la mano de la creación de Reiki, Usui creó 5 fundamentos que hacen la base del sistema Reiki. Estos 5 fundamentos son: solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy demuestra aprecio, solo por hoy trabaja duro, solo por hoy sé bondadoso con los demás. La finalidad de estos principios es que nosotros podamos de cierta forma integrar una filosofía de vida que eleve nuestra conciencia o nos haga mejor personas. La frase solo por hoy tiene que ver con vivir solamente el presente, solo por hoy. El presente es lo único que existe. El pasado ya no está y el futuro no sabemos si va a existir para nosotros, ¿no? Entonces, solo por hoy es lo único que tenemos y solo por hoy es la oportunidad que tenemos para resolver nuestra vida, para generar cambios, para trabajar en nosotros lo que tenemos pendiente. Y a partir de ahí podemos ver varios aspectos de todos esos fundamentos que tienen mucho que ver con el no generarnos cargas emocionales, el no generarnos toxinas emocionales, el no contaminarnos a través de pensamientos, emociones. Por ejemplo, el principio de no te enojes o no te preocupes tiene mucho que ver con la inestabilidad emocional que generan estos dos aspectos, ¿no? Mientras que el no te enojes puede ser como veneno, que finalmente va a envenenar todo nuestro sistema emocional, mental, energético, nuestro cuerpo físico, ¿no? El, la preocupación es algo que debilita totalmente. El no te enojes tiene que ver con esa contaminación. Cuando nosotros vivimos siempre en ira, vivimos a la defensiva ante la vida, dejamos de confiar en la gente, vivimos con miedo, vivimos con mucha adrenalina, pensando o esperando lo peor de la vida. Todo esto va envenenando poco a poco nuestro sistema, nuestra mente, nuestro cuerpo, genera enfermedades. Entonces, desde ahí, si nosotros optamos por no enojarnos, por no estar a la defensiva, por no ofendernos tan fácilmente, por no sentir las cosas tan personales y empezamos a soltar en este sentido, vamos a ver que la vida se vuelve mucho más liviana y que dejaremos de fabricarnos cierto grupo de enfermedades o afecciones o desgastes eh, emocional o físico, ¿no? Y cuando nosotros nos enfocamos en el no te preocupes, esa es una energía como más debilitante, que la preocupación hace que no avancemos a la misma velocidad, que nos empecemos a limitar, que empecemos a vivir con ansiedad, tal vez con ansiedad, desesperación, angustia, estrés, y todo esto por falta de confianza, por no confiar ni en nosotros mismos, ni en la vida, ni en ese ser superior al cual decimos amar o decimos creer en él. Pero la preocupación nos indica que no es así. Nuestra confianza en nosotros mismos, en el proceso de la vida y en algo más grande que nosotros, no existe cuando nosotros vivimos a través de la preocupación. Cuando aprendemos a confiar en nosotros, en el proceso de la vida y en algo superior, entonces empezamos a delegar y a saber que todo está bien. Tal vez las cosas no son como las esperábamos, tal vez no es como nosotros quisiéramos, sin embargo, todo está bien. Estamos siguiendo un proceso que es importante para nuestro proceso evolutivo, nuestro desarrollo, nuestro aprendizaje, y está bien. En la medida en la que nosotros eh, podamos continuar con nuestro trabajo interior, entonces podemos liberar aquellas zonas que tal vez no son tan amables en la vida y podemos avanzar. Y viendo toda retrospectiva, podemos entonces ver que todo está bien. Cuando vemos las cosas ya a distancia, podemos darnos cuenta que las cosas estaban donde tenían que estar.
Esto tiene un poco de relación con este fundamento del Reiki que dice trabaja duro. Trabaja duro no se refiere tanto al trabajo del esfuerzo, al trabajo de trabajar por dinero, al trabajo de desgaste, al trabajo de ese desgaste que no va a ningún lado. Se refiere al trabajo interno, al trabajo interior, trabajar duro en nosotros mismos, es decir, es este trabajo constante, esta búsqueda, este deseo de sanación, este deseo de trascendencia, este deseo de liberarnos de cargas, este deseo de conocernos, reconocernos y saber quiénes somos a través de nuestras cualidades, dones y todo lo que representa nuestro aspecto de luz, pero también de sombra, conocerla, respetarla, aceptarla y amarla porque finalmente es parte de nosotros, es parte de lo que nos corresponde y habita en nosotros. Y seguramente mientras nosotros existamos en esta tercera dimensión, en este mundo, en esta vida, seremos esta polaridad de luz y oscuridad, de positivo y negativo. Por lo tanto, el aceptar nuestra sombra, reconocerla y amarla, hace diferencia, pues dejaremos entonces de rechazarnos para entonces comenzar a iluminar esos aspectos de luz. Y ahí es donde comienza esa integración a nosotros mismos. Y en esto consiste el trabajo duro entonces, es el no perdernos de vista de nosotros mismos al final de cuentas, es el priorizarnos, pero no por ego, sino porque estamos trabajando en la liberación o sanación de todos aquellos aspectos pendientes que tenemos de experiencias pasadas, sean experiencias de esta vida, de la infancia, sean experiencias heredadas tal vez del transgeneracional, sean experiencias transmitidas tal vez desde la etapa de gestación o tal vez de vidas anteriores. No importa, todo está en la memoria de nuestra alma y en todo y a través de todas esas, de esos enfoques es que podemos nosotros continuar con este proceso de autoconocimiento, liberación y reconocimiento de nuestra historia. Los fundamentos de demuestra aprecio y sé bondadoso con los demás, pues de cierta forma tiene que ver con la apreciación de todo lo que es exterior, todo lo que está afuera, de todo lo que representa nuestro mundo, sea a través de las cosas materiales que nos rodean, o sea a través de la gente y las relaciones que nos rodean. El ser bondadoso con los demás quiere decir, en parte, ser compasivo, ser empático, comprender que cada persona es como es porque tiene una historia, porque es la consecuencia de su historia y sus vivencias, de sus experiencias de vida, las cuales desconocemos. Por lo tanto, no podemos juzgar o no tenemos el derecho a juzgar. Desde ese punto, la compasión y la empatía nos abre al amor incondicional y nos abre a amar al prójimo. Pero también, si nosotros pensamos en dedicar nuestra vida al servicio de la sanación, es necesario que la empatía y la compasión estén perfectamente integrados en nosotros porque es a través de la cual nosotros podemos ver a la persona. Es fundamental. No podemos estar en servicio si nosotros criticamos, juzgamos o rechazamos a las personas que vienen a nosotros a pedir ayuda. Entonces este desarrollo, el desarrollo de la compasión y la empatía, se vuelve entonces parte fundamental para nuestra labor. Ahora bien, si nosotros no pensamos en dedicarnos a brindarnos el servicio a través del Reiki o terapias alternativas, no importa. La compasión y la empatía tendrían que ser elementos importantes a integrar en nuestra vida porque finalmente estamos rodeados de personas a través de nuestros amigos, familia, estamos rodeados de ellos. Entonces, en la medida en la que aprendamos a mirarlos a través de esta vibración, a través de este enfoque, estaremos mirando más allá y estaremos mirando al alma de la persona, no al ego, no a la personalidad,
al alma, porque ahí reside su historia y a partir de ahí, a partir de esa historia es que la persona es como es. Y es lo que hace falta comprender más en estos momentos y en estos tiempos. Y bueno, finalmente, ser bondadoso con los demás, pues es parte también de lo mismo, de lo que conforma el mundo material. Finalmente, estamos rodeados de muchas cosas, de muchos aspectos y muchos, tal vez la mayoría, son elementos que se pueden rechazar, cosas que estamos a disgusto con el mundo, cosas que no nos gustan, cosas que rechazamos, que llegamos a odiar y que finalmente todo representa parte del mundo que nos ha tocado habitar y en el cual requerimos un cierto nivel de adaptación porque finalmente es nuestra casa. Y en la medida en la que nosotros vemos al mundo con amor, lo aceptamos y lo amamos, entonces este mundo material que evidentemente también tiene una frecuencia de energía y responde a lo que somos, es decir, este mundo refleja lo que nosotros somos, en esa medida, en la medida en la que nosotros aprendemos a mirarlo con amor y a estar agradecidos por todo lo que tiene por ofrecernos, entonces el mundo empieza a reflejarnos aquellos elementos que son para nuestro bien y nuestra felicidad. Es más fácil entonces conectar con aquellas cosas positivas, pero hace falta esa vibración, el aprecio, el valorar, el agradecer, el reconocer que el mundo material tiene cosas muy buenas y que es importante que nos podamos unir a ello y de esa manera integrarlo a nuestra vida. Y bueno, cuando nosotros pensamos en Reiki y sobre todo cuando pensamos en dedicarnos a la sanación a través de las terapias alternativas y ayudar a la gente que está a nuestro alrededor, pues nosotros lo que queremos es ayudarles a resolver su vida prácticamente en una sesión, ¿no? Quisiéramos dar todo, quisiéramos tener efectos espectaculares, enormes, en un momento, en un instante. Y a veces es posible, pero no siempre. Entonces hay que tener muy claro que todo lo que representa la medicina alternativa, incluyendo Reiki, tiene sus limitaciones, tiene sus alcances y muchas cosas están en nuestras manos como terapeuta, pero muchas más están en manos de nuestro paciente como la toma de su propia responsabilidad, la responsabilidad de su vida y otra más ya no nos pertenece a nadie, sino pertenece ya a la línea del destino de cada persona, es decir, lo que cada persona tiene que aprender a través de sus experiencias de vida o de la enfermedad que está padeciendo, ¿no? Entonces, es importante que nosotros seamos conscientes de que la labor es poner todas las herramientas para de cierta forma crear un campo fértil en donde la sanación tenga lugar, aunando todos los elementos, nuestras herramientas, la responsabilidad de nuestro paciente y también el saber escuchar lo que por destino corresponde en ese momento. Entonces, Reiki, lo primero que le va a brindar a una persona es relajación y sanación, es relajación y serenidad. Es lo que la mayoría de las personas va a percibir. Esto es ideal en casos de que la persona que lo experimente tenga altos niveles de estrés, por ejemplo, altos niveles, no sé, de crisis emocional, puede ser ansiedad, depresión, puede ser angustia, puede ser miedo, pues sí, mucha carga emocional. Cuando hacemos Reiki, la persona se relaja, suelta y puede tener ya noches o sueño reparador que ayude a restaurar todo su sistema nervioso y esto ayude
el que otros aspectos de su vida pues empiecen a armonizar o empiecen a tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, de primera cuenta, esto es el primer efecto que se puede lograr. Ahora bien, a partir de ahí, y cuando nosotros damos Reiki con una intención ya dirigida, tal vez para quitar una molestia, un dolor, cuando el dolor, la molestia o la enfermedad son recientes, es posible tener efectos inmediatos dentro del Reiki. Por ejemplo, no sé, hoy tuve un disgusto y me enfermé del estómago, el Reiki me ayuda perfectamente a liberar el malestar en una sola sesión. Ahorita me estresé demasiado y me dolió la cabeza, el Reiki me puede ayudar. Ahorita me enfermé de gripa, el Reiki me puede ayudar a que la liberación de la gripa sea mucho más rápida. Para cuestiones que son eventuales, rápidas y recientes, sobre todo, es decir, eventuales y recientes, el Reiki nos ayuda rápidamente. ¿Por qué? Pues porque aquello que estamos tratando de liberar no está arraigado, todavía no ha, de alguna manera no se ha arraigado en ninguna parte del cuerpo, entonces la liberación puede ser fácil. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una enfermedad digestiva crónica, ya no va a ser en una sola sesión. Si estamos hablando de una tendencia al estrés o a la depresión de muchos años, ya no va a ser en una sola sesión. Si estamos hablando de enfermedades crónicas o agudas, ya no va a ser posible, ¿no? Entonces, aquí vamos a necesitar más tiempo de trabajo. Lo ideal en Reiki es que nosotros cuando damos una primera sesión, tanto a nosotros como a otra persona, lo hagamos 3 días consecutivos, porque en una sesión tal vez nosotros desprendamos muchas cosas, lo que sea, toxinas emocionales, mentales, en fin, muchas cosas se van a desprender, pero evidentemente acumulamos cosas de muchos años, de toda la vida. No va a salir todo en una primera sesión. Entonces aquí lo que sucede es que todos esos aspectos quedan suspendidos, por decirlo de alguna manera, en el campo áurico, es decir, damos Reiki, esas toxinas se desprenden, quedan suspendidas en el campo áurico, muchas se van a liberar y van a salir, y eso es lo que nos va a brindar ese estado de relajación y serenidad, pero muchas otras van a quedar suspendidas. Esto es lo que nos puede causar lo que llamamos crisis curativa, que en algún momento entonces, independientemente de que nos sintamos como más tranquilos y serenos, pueda haber un tipo de malestar. A lo mejor se concentra una carga en los hombros, a lo mejor siento muy pesada la cabeza, a lo mejor me duelen las piernas, a lo mejor tengo, no sé, deseos de volver, por ejemplo. Puede haber algún tipo de crisis curativa, y esta crisis lo que intenta es terminar de liberar todas esas partículas suspendidas que son toxinas y liberarlo más rápido. Y esas toxinas pueden estar en el plano emocional o mental, o pueden estar en nuestro cuerpo físico, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de depuración de alguna manera. Entonces, esto es normal, no siempre se presenta, no en todas las personas, y no es algo que vaya a suceder, ¿no? Pero sí es importante también que podamos advertirle a nuestro paciente que si siente molestias, algún tipo de tensión, molestia, dolor, etcétera, pues es normal y es parte del proceso. Y por eso son importantes las siguientes 2 sesiones más, ¿no? Para terminar de depurar lo que haya lo que haya quedado suspendido, es decir, acelerar el proceso de liberación. Ahora bien, esto es de manera inicial cuando tratamos a otras personas, y es en relación también a la crisis curativa. Por otro lado, hay que ver también los alcances. Puede funcionar en 2 aspectos primordiales. Uno, es para la restauración y restablecimiento de la persona. 2, puede ser que muchas personas ya no estén
dentro de esta línea de restauración, sino simplemente estemos ante casos de fases terminales, de enfermedades terminales. No siempre lo sabemos como terapeutas, no siempre podemos saber cuándo es parte del destino la sanación o ya no lo es en una persona. En ese caso es importante que nosotros podamos aprender a dar terapia sin tener una expectativa o tener o querer obligar o controlar las circunstancias que no nos corresponden. Cuando se trata de enfermos, cuando se trata de dar Reiki, por ejemplo, a enfermos en hospitales o enfermos ya de una afección importante, por lo general, siempre nuestra intención, pues evidentemente va a ser la restauración. Sin embargo, no siempre va a terminar así. Muchas veces nuestra labor, nuestra contribución es ayudar a la persona a partir, ayudar a bien morir, ayudar a que la persona pueda dar el paso o pueda desprenderse sin miedo, con tranquilidad, con serenidad, confiando en lo que hay detrás. No siempre es la intención, no siempre podemos saber si este es nuestro propósito. Sin embargo, hay que estar preparados porque en algún momento puede suceder. En más de una ocasión he realizado Reiki con el propósito de ayudar a la persona a sanar o aliviar algún tipo de dolor, y la emisión de Reiki sirve solamente para ayudar en ese momento a la persona a bien morir. Personas que se han resistido a la muerte por temor, personas que en base a esta resistencia tal vez han prolongado el tiempo de dolor o sufrimiento. Simplemente el Reiki ayuda a que la persona se tranquilice, confíe y suelte lo que ya no es posible. Que la persona tenga conciencia ya de cuando ya no es posible reparar el cuerpo físico. Hay limitaciones. El cuerpo físico hay que entenderlo como una maquinaria física que puede tener una limitación de tiempo en funcionamiento. Hay veces que los órganos pueden recuperar su memoria para restaurar y recuperar el funcionamiento original. Hay otras veces que debido al desgaste, al mal uso de nuestros órganos, al proceso natural degenerativo, ya no es posible. El cuerpo ya no, o muchas veces incluso la edad de la persona, ya no hay la energía suficiente para que el órgano pueda entonces iniciar un proceso de restauración. Y en ese punto el alma es sabia. Si ya no es posible la vida dentro de este cuerpo físico, el alma simplemente decide trascender para continuar su vida, su aprendizaje en un lugar en donde sea viable, donde se pueda realmente seguir creciendo. Entonces es importante poder comprender esto, que a veces no sabemos los caminos que están destinados a la persona que estamos trabajando, y no por eso estamos haciendo algo mal, no por eso no estamos cumpliendo con nuestro propósito, y no por eso la terapia no sirve. Simplemente está cumpliendo una función que en ese momento se necesita. Recordemos, es energía inteligente y responde a las necesidades de la persona y al destino de la persona, los cuales nosotros no tenemos ningún tipo de influencia y no podemos controlar. Enfocándonos un poco más, ¿qué podemos tratar con Reiki? Podemos tratar cualquier tipo de afección emocional y mental y física. El Reiki ingresa de primera cuenta a través de los planos sutiles del campo áurico, y a partir, como el acceso es inmediato al campo emocional y mental, ahí es donde inmediatamente vemos los efectos.
Posteriormente los vamos a ver en el cuerpo físico. En la medida en la que trabajamos esta limpieza emocional y mental, el cuerpo físico se libera y empieza a reaccionar. Ahora bien, en realidad lo que hacemos con Reiki es que en base a esta armonización energética y a esta reconexión del campo electromagnético, el cuerpo tiene ya el terreno propicio para poder iniciar un proceso de restauración. De cierta forma, es como empezarle a recordar que tiene la capacidad de sanar. Es decir, nosotros como terapeuta nos sanamos. El Reiki como terapia nos sana. Simplemente se crea un terreno propicio para que el cuerpo recupere esta memoria de que tiene la capacidad de sanar, de que tiene los elementos para sanar. Y comience ahí este proceso. De cierta forma, las cosas comienzan a avanzar de una manera natural. Ahora bien, como es una energía que limpia, depura, desintoxica electromagnéticamente hablando, ¿no? El campo áurico, entonces hace que cualquier tipo de tratamiento alterno funcione más libremente. Entonces, ya sea que la persona necesite un tratamiento médico con pastillas de tipo farmacéutico, ya sea que necesite, por ejemplo, quimioterapias, ya sea que necesite cualquier tipo de tratamiento, tal vez una operación quirúrgica, tal vez cualquier tipo de tratamiento alternativo, tal vez con homeopatía, tal vez con acupuntura, tal vez a través de un quiropráctico. Lo que hace esta energía es que cualquier sistema fluye rápidamente porque el cuerpo está más receptivo. Entonces cualquier medicamento, sea del tipo tradicional o alternativo, va a fluir, se va a integrar más rápidamente al cuerpo, el cuerpo lo va a aceptar de mejor manera, va a responder más rápidamente al tratamiento porque hay un campo, ya se creó un campo propicio para eso. Entonces es parte de lo que ayuda, es decir, nos ayuda tanto usándolo de manera única como un sistema alterno que acompaña a otros sistemas a su vez. En caso, por ejemplo, de quimioterapia, pues, y en caso de cualquier tipo de tratamientos para personas de este nivel, pues ayuda a que las quimios no sean tan agresivas y que la persona pueda reaccionar más rápido o evolucionar más rápidamente, que las crisis no sean tan pesadas y que la persona tenga una mejor condición o actitud para enfrentar su propia enfermedad o encontrar soluciones internas para liberar la enfermedad, ¿no? Entonces, este es prácticamente el trabajo que desarrollamos. Cuando hacemos Reiki de primer nivel, entonces no nos preocupamos tanto por el origen de las enfermedades, ni la raíz de nada, simplemente basta con poner nuestras manos y la energía fluye a donde tiene que ir y repara lo que tiene que reparar y sana lo que tiene que sanar. Aquí no nos tenemos que preocupar de nada. Cuando hacemos Reiki de segundo nivel, entonces aquí ya tenemos que tener una intención, un enfoque, un propósito y dirigir la energía a algo concreto que nosotros deseamos abordar. Es parte de la diferencia de los dos niveles. Reiki nos ayuda también en un aspecto sumamente importante y que es el tema de las experiencias de vida. Es decir, mi realidad está creada según la calidad de mis campos áuricos. A partir de ahí se crea la realidad o en esos campos se crea y tiempo después se materializa. Cuando nosotros hacemos energía, cuando nosotros transmitimos energía Reiki, lo que hacemos entonces es limpiar y armonizar. Por lo tanto, la creación que está dentro del campo áurico va a ser diferente y se va a materializar algo diferente. Por lo tanto, nuestra realidad va a cambiar. Cuando nosotros nos iniciamos en este camino, es decir, cuando nos iniciamos en Reiki y nos empezamos a dar diariamente Reiki, vamos a crear cambios importantes de nuestra realidad. Las cosas se van a transformar.
Aquí es posible que podamos tener crisis curativas de diversas índoles. Muchas veces nos enfrentamos a nuestra realidad, nos enfrentamos a lo que nosotros estamos haciendo para permitir una realidad que no nos gusta, y esta confrontación con la realidad es lo que provoca cambios. Entonces ya sabemos que somos nosotros parte del problema y empezamos a generar acciones que nos permitan transformar esta realidad. Entonces suceden dos cosas de manera paralela. Por un lado, nosotros empezamos a enfocarnos en una realidad diferente, o en soluciones, o en deseos diferentes, y por otro lado, la vida nos presenta las oportunidades para desarrollar ahora lo nuevo que estamos nosotros queriendo realizar. Entonces es aquí donde Reiki se convierte en una filosofía de vida, o más bien en una oportunidad de transformación. Es aquí en donde nosotros podemos cambiar la realidad, y esto lo podemos lograr en 21 días, que es el tiempo recomendado para nuestro plan de autotratamiento. 21 días es el tiempo en el que podemos, en lo que tarda un hábito para integrarse. Y puede ser un hábito de la forma en la que pensamos, la forma en que sentimos, un hábito incluso neuronal, un hábito de funcionamiento de cuerpo, un hábito de actitud. Entonces todo lo que vamos cambiando o integrando con Reiki, vamos a tardar 21 días en integrarlo perfectamente. Entonces este plan de 21 días tiene como objetivo el que nosotros hagamos una depuración, una limpieza, si es que es el primer contacto con esta energía, y de esta manera nosotros estemos más preparados para eh, canalizar Reiki a otras personas. Antes es importante, este proceso de 21 días va a limpiar totalmente nuestros canales. Es como un proceso de desintoxicación en donde muchas cosas se van a mover en nuestra vida. Entonces es un proceso en donde tal vez nos vamos a confrontar a las cosas que no nos gustan, pero en definitiva son oportunidad para poder transformarnos. Y 21 días, en 21 días más bien, podemos ver cambios importantes en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de generar soluciones, y posiblemente en 21 días tengamos nuevas oportunidades ya tomadas que están de alguna forma cambiando el rumbo de nuestro destino. Entonces, es esta parte en donde Reiki se convierte en una filosofía de vida. Y algo muy importante, este plan de 21 días está sugerido siempre para toda persona que inicia con Reiki. Sin embargo, es importante saber que no es solamente para iniciarnos, sino que no importa el nivel en el que nos encontremos, no importa si hemos sido practicantes de Reiki desde hace mucho tiempo, no importa si nos dedicamos a la meditación u otro sistema de terapias alternativas que también generan una limpieza en nuestro sistema. Este plan de 21 días toca los cuerpos sutiles, por lo tanto los cambios vienen desde fondo, de raíz. Es como cambiarnos el software, la forma en la que se mueve, y lo vamos a ocupar siempre. Es decir, tal vez ahorita lo hagamos porque estamos iniciando este curso, pero a lo mejor las cosas, estos 21 días sirven para cambiar nuestra realidad, de cierta forma, nuestro destino, y posiblemente por mucho tiempo o por algún tiempo las cosas mejoren y vayan bien. Pero no sabemos qué puede suceder en un año o dos. Y tal vez se nos olvidan estos 21 días, y tal vez en un año o dos haya una etapa difícil que tengamos que trascender de cualquier índole. Y es importante recordar este plan, porque el volver a realizar estos 21 días va a generar esta limpieza, va a generar este cambio de destino, porque a veces cuando las cosas van muy mal, cuando hay crisis que no podemos pasar, cuando hay limitaciones que no podemos trascender, a veces se trata de el destino erróneo que estamos tomando, estamos equivocando el camino. Y al iniciar estos 21 días de Reiki, entonces regresamos al camino,
se vuelve de alguna forma a resetear nuestra programación para generar una realidad diferente, limpia ahora, y que podamos reiniciar las cosas de una mejor manera. Entonces, manténlo siempre presente. Ahorita te sugiero hacer esos 21 días de autotratamiento. Posteriormente, conforme pase el tiempo, en algún momento recuerda este sistema, recuerda este plan de 21 días, retómalo para mantener tu energía y tu vida de cierta forma alineada con lo que te corresponde por destino y alineada sobre todo al plan divino.